buenas tardes. Mi nombre es Agustín Jiménez López, estudiante de la UM Virtual de Montemorelos, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este momento tengo a mi lado al hermano Manuel Ugarte. Todos los miembros de nuestra iglesia siempre hemos visto que nuestros hermanos que ya llevan tiempo en la iglesia han trabajado, han servido a Dios de manera diferente. Pero en este momento queremos hacerle algunas preguntas al hermano Manuel Ugarte. Muy bien. ¿Cómo conoció la iglesia adventista? Por medio de un estudio que llegó a mi casa, alguien empezó a estudiar con mi mamá. Y posteriormente me trasladé a otra ciudad donde fui a estudiar y ahí me conecté con una familia adventista y de ahí en adelante. ¿Y te gustó la iglesia? Me enamoré de ella. ¿Te enamoraste de ella? A primer momento. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. Qué bueno. Cuéntanos de su experiencia después de su conversión. ¿Cómo ha visto la iglesia? ¿Ha trabajado en algunas áreas? Bueno, en sí empecé a aprender. En aquel tiempo se hacía el evangelio de puerta en puerta. Y eso me motivó mucho por la alegría con que los hermanos lo hacían. Aprendí de ellos. Reconozco que al principio me da un poco de temor porque tocar la puerta y hablar con desconocidos no era fácil, pero poco a poquito fui tomando valor para hacerlo. ¿Por qué usted decidió trabajar tal lugar o en esos lugares que visitaron? Bueno, en esa ocasión había actividad de la iglesia en las tardes después del almuerzo, de la comida, y salíamos a evangelizar de esa manera. Ese es el método que usaba cuando yo inicié la iglesia. Ir a los barrios donde se concentraba la gente hispana y poder tocar las puertas para hablar del mensaje. Y después de trabajar por mucho tiempo, después de visitar a varias casas, tocar puertas, lograron formar grupos pequeños, me imagino. Sí, pues fuimos aprendiendo poco a poco. Nos ayudó a desarrollarnos, a desenvolvernos y más que nada a tener el deseo de que otra gente, así como yo tuve la oportunidad de conocer, pudieran tener esa oportunidad también. ¿Qué más métodos utilizó en su proyecto? Bueno, al principio fue, como te digo, un poco de aprender, de echar a andar las habilidades que Dios nos puede brindar a cada individuo, a cada persona. Y ya de regreso a la ciudad donde yo me encontraba, empezamos con un grupo pequeño, porque ahí en el área donde vivíamos no había iglesia hispana. Entonces toda la comunidad que nos rodeaba era hispanos. Entonces fue el fin de formar ese grupo para alcanzar toda esa área. Y después de trabajar con el grupo pequeño, con los hermanos, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, nos sorprendió bastante porque nuestro Dios en cierta manera aceleró el procedimiento. Por ejemplo, nos reuníamos en mi casa y empezamos el grupo. Ahí teníamos lo que es escuela sabática, el servicio de oración, comíamos juntos, teníamos el culto a los jóvenes y llegó el momento que ya no cabíamos en la casa. Era necesario encontrar un lugar y ahí fue que nos pasamos a una iglesia pequeña. Rentamos un local donde empezamos a reunirnos formalmente como una iglesia. ¿Qué experiencia tuvo cuando salieron de la casa y empezaron a reunirse en una iglesia? Pues vimos que era más que reunirnos, era una manera de poder compartir con los demás las bendiciones que Dios nos estaba dando, porque fue rápido el proceso. Duramos un pocos meses en la casa, nos trasladamos a la iglesia y ahí esa iglesia contenía todo lo que ocupaba: bautisterio, bancas, púlpito, tenía hasta comedor, tenía hasta un apartamento. Dios nos bendijo en gran manera
en pequeño, pero teníamos todo. Qué bueno. Y durante ese tiempo me imagino que vieron la bendición de Dios de muchas áreas. ¿Y qué podrías compartir con nosotros de su experiencia personal acerca de cómo trabajó, qué temas, cómo pudo atenderle las necesidades de las personas del concepto, del conocimiento de la Biblia? Bueno, en realidad fue un proceso rápido, pero al mismo tiempo fue duro porque yo tenía prácticamente unos pocos años de haber empezado el Evangelio. Y la iglesia prácticamente la corrimos entre los que empezamos a liderar ese grupo. Y fue un poco complicado porque pues no teníamos el conocimiento pleno de cómo manejar la iglesia. Y sabemos muy bien que junto con el crecimiento también vienen problemas. Y tuvimos que aprender con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo a tratar de manejar las necesidades todas que se presentaban en el grupo. ¿Y qué consejos le podrías dar a los hermanos, a los que van a mirar este video acerca del evangelismo, de formar grupos pequeños y después movernos a una iglesia? Bueno, en realidad el movimiento de los grupos pequeños es una bendición grande porque a mí siempre me ha gustado la interacción personal. La interacción donde tú convives con la gente así de cerca. Puedes, con la ayuda de Dios, ver las necesidades espirituales que cada persona tiene que forma ese grupo. Entonces, Dios nos ha ayudado a visualizar esa parte y tratar de llenar esos huecos espirituales que la gente al asistir a los grupos presenta. Y respecto a lo que usted ha hecho o de su experiencia con los grupos pequeños, ¿hay algo que mejorar ya después de mirar más cosas, después de haber estudiado más la palabra de Dios? ¿Hay algo que usted mira que se debe de mejorar? Yo pienso sinceramente que a la iglesia le falta en este punto apoyar más. Tener la prioridad de la unidad para que podamos funcionar. Porque los grupos en el área que vivimos nosotros es muy amplia. Y los grupos que se logran formar, todos presentan diferentes necesidades. Como yo te comentaba ayer, un formato no se puede usar para todos. Cada grupo tiene necesidades diferentes y tenemos que pedirle a Dios esa visión de poder detectar la necesidad espiritual que tiene cada grupo. Y así, con la ayuda del estudio de la palabra, uno tiene que prepararse para poder desempeñar y adquirir esa necesidad que el grupo presenta o requiere. Bueno, así como hemos escuchado este testimonio muy maravilloso porque nos ayuda a pensar más en las cosas de Dios, de cómo trabajar, que en el grupo pequeño sí funciona, porque son una de las herramientas que Dios ha dejado para poder trabajar, traer a más almas para Cristo, traerlos, presentarles, porque en el grupo pequeño hay más comunión, nos acercamos más a las personas para mirar la necesidad de cada uno de ellos. Y para terminar, ¿usted en este momento está dando estudios? Sí, tenemos algunos estudios por la gloria de Dios y eso nos ayuda a mantenernos y a querer adquirir más conocimiento para compartirlo con los demás. Ese es el punto principal. Gracias por habernos escuchado y gracias por haber apartado su tiempo para mirar este video. Su servidor Agustín Jiménez López y con el hermano y anciano de la iglesia Manuel Ungártiga. Le damos gracias y también exhortar a cada uno de los que quieran formar parte de ese gran ministerio. Es un ministerio muy bonito donde puedes tú ver la necesidad allá afuera. Incluso dice la pluma inspirada que hay gente lista. Solo falta que nosotros vayamos por ellos. Que Dios les bendiga. Amén.